Buenos días a todos. Mi nombre es Marisola Andrés. Soy ingeniera agrónoma, graduada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy directora técnica del laboratorio, ¿sí? El laboratorio en el que trabajo es el Laboratorio Andrés de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba. El laboratorio se especializa en análisis de calidad de semilla y también estamos trabajando en análisis de suelo y de agua. Bueno, los objetivos de esta charla es, introducir conceptos técnicos sobre mecanismos de germinación y atributos de la calidad de semilla, desarrollar las distintas pruebas que se pueden realizar en el laboratorio para analizar la semilla y evaluar cuál sería la adecuada según la situación del productor. La idea es que ustedes de acá se vayan conociendo un poco sobre qué análisis debemos pedir según la especie, según el momento del año en el que estemos y según los objetivos, ¿no es cierto?, que tenga el productor. Interpretar las distintas pruebas de vigor de lote según su destino. Destacar la importancia de una prueba de análisis sanitario, también vamos a estar hablando un poquito de sanidad. Y bueno, incentivar a realizar pruebas estandarizadas en laboratorios habilitados. Bueno, introduciéndonos un poco en el tema, ¿sí? Recordar que la semilla es un organismo vivo. La germinación agronómica comienza con la absorción de agua, finaliza con la aparición de una plántula autotrófica. Y los ensayos del laboratorio sirven para reflejar la calidad de un lote al momento del muestreo, ¿sí? Cuando el productor trae una muestra al laboratorio, ¿sí? El laboratorio brinda un resultado a través de un informe, ¿sí? Y es un resultado que avala la calidad en ese momento, es como una foto de la calidad del lote en ese momento, ¿sí? Luego es necesario volver a chequear antes de la siembra, sobre todo cuando solamente se realiza poder germinativo y no se analizan otros parámetros que ya lo vamos a ver más adelante, porque bueno, sabemos que la semilla respira, puede estar deteriorándose durante el almacenamiento y luego puede llegar a pasar una factura en el momento de la siembra o bueno, una sorpresa de que el lote no tiene la calidad, ¿no es cierto?, esperada. Bueno, y hablando un poco sobre los atributos para determinar calidad, recordemos que tenemos pureza física y botánica, es decir, el lote debe estar libre de restos de cosecha, de contaminantes, de otras semillas, de malezas, debe responder al cultivar en cuestión, ¿no es cierto? Bueno, debe tener pureza sanitaria, ¿sí? Recordemos que hay muchas enfermedades que son transmitidas por semilla, bueno, y debe tener una calidad fisiológica, ¿sí? Debe tener viabilidad, poder germinativo y vigor, ¿sí? En esto nos vamos a centrar más que nada hoy, ¿sí? Y para eso se realizan pruebas estandarizadas por reglas ISTA, ¿sí? Que son las reglas internacionales para el análisis de semilla. Bueno, ¿bajo qué regla trabajamos? Bueno, tenemos por un lado INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Es el organismo que nos capacita y nos regula como laboratorio habilitado para trabajar bajo las normativas, ¿sí? que tiene INASE, bueno, y es el responsable de que se cumplan, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las reglas ISTA, son las 2022 en este caso, que, bueno, todos los años hay que comprarlas, y bueno, ahí está el método, ¿sí? Estandarizado para realizar las pruebas, para así obtener resultados comparables y repetibles. Eh, bueno, la regla ISTA es para todo el mundo, o sea, todo el mundo, Argentina y todos los demás países, estamos trabajando bajo las mismas reglas. De manera que si yo analizo una semilla acá y la misma semilla sea analizada en otro país, bueno, tienen que arrojar aproximadamente el mismo resultado, ¿no? Bueno, o en cualquier laboratorio de acá de Argentina. Lo importante es que, bueno, se cumplan con los protocolos, ¿sí? Para que justamente ese análisis pueda ser repetible. Por supuesto que siempre hay un componente subjetivo del analista, ¿sí? Que eso no lo podemos negar, hay un componente subjetivo, pero bueno, se trata de que sea el mínimo posible, ¿sí? Para de esa manera poder arrojar un resultado más confiable, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado tenemos los controles de calidad en laboratorios habilitados. Bueno, por ejemplo, a modo de comentario, bueno, nosotros tenemos que llevar registros del pH del agua y del sustrato utilizado, ya sea arena o papel.
La granulometría de la arena y el control de fitotoxicidad de estos sustratos, en mi caso yo uso los dos según las especies. Bueno, control de temperaturas en equipamiento y archivo de muestras, esos son controles diarios, se tienen que llevar a cabo siempre en registros, en planillas. Controles anuales de divisores y homogeneizadores en la muestra que nos traen, esa muestra nosotros tenemos que homogeneizarla y separarla, ¿no? Dividirla hasta llegar a una muestra de trabajo. Bueno, el tema muestreo, tenemos, bueno, la muestra que se envía al laboratorio, por lo menos 1 kilo de muestra, ¿sí? Debemos concientizarnos que el lote que estamos cosechando va a ser el nuevo lote que usaremos como principal insumo para la campaña siguiente. El muestreo debe comenzar en la cosecha, ¿sí? Para ver y decidir qué lote guardar. Seguramente el técnico ya de antemano ya eligió su lote para guardar como semilla, pero bueno, hay que esperar a ver con qué condiciones se realizan el mismo día que uno cosecha, ¿no? Entonces, como principal punto yo recomiendo, ¿sí? El tema humedad. Para semilla no menos del 11%, porque ahí se hace muy susceptible el tema de daño mecánico. Y preferentemente hasta 12,5, 13% como mucho para semilla. Obviamente, pero si lo recuerdo, seguramente lo saben, se debe evitar sacar semillas de cabeceras. Luego de hacer las regulaciones correspondientes y obtener la humedad, bueno, vamos a extraer las muestras para realizar las pruebas en el laboratorio de confianza. Bueno, y siempre también recalco que no saquemos de la tolva de la cosechadora, sino que la saquemos de la monotolva, digamos, cuando ya pasa a la monotolva, porque ahí es el punto más crítico, ¿no? Y bueno, preferentemente que se guarde en bolsa de papel, tela, bueno, o también cualquier polipropileno o polietileno de bajo micronaje. Lo importante es que una vez que tengan la muestra, la traigan lo más rápido que puedan al laboratorio, como mucho 72 horas, pero que en ese lapso cuiden, digamos, todo el tema bueno, que no quede arriba de la chata, con el sol, o sea, el calor, cuidarlo de la humedad, bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? Bueno, y hablando sobre el daño mecánico, bueno, este daño mecánico en soja, por ejemplo, va a afectar viabilidad y vigor en el almacenamiento, va a ocasionar fisuras y fracturas no visibles, vía de entrada de patógenos y fallas en la germinación. Generalmente, las pruebas de germinación que tienen muchísimo daño mecánico, se ve muchísimas anormalidades por raíces ausentes, ¿sí? Que son plántulas que generalmente no emergen debajo de la arena, ¿sí? Y por lo tanto no son plántulas que pueden llegar a prosperar. Por eso son consideradas anormales. Bueno, y hago un paréntesis acá porque no, hay un concepto un poco errado, digamos, porque hay mucha gente que me lo planteó, porque, bueno, acá se lo habían dicho de esa manera, que las anormales se suman a las normales. No, no es así. Las plántulas anormales son anormalidades, bueno, por alguna cuestión, digamos, ya sea por falta de una raíz, porque hay una fisura, ¿no es cierto?, muy hendida en el hipocótilo, por ejemplo, o porque le falta el primer par de hojas, o porque no se cumple la regla del 50% tanto de los cotiledones como la de las hojas. O sea, son plántulas que realmente no van a prosperar a campo. Pueden nacer, pero no van a llegar a cosecha. Entonces eso es lo que yo también quiero que se lleven, porque no es así que las anormales se suman a las normales. Si ahí puede llegar a haber problemas de sanidad, ¿no es cierto?, que se pueden corregir con tratamientos, pero generalmente las anormalidades que surgen, por ejemplo, del daño mecánico, no son anormalidades que se pueden mejorar. Ya esa semilla está dañada y ocasiona una plántula totalmente anormal, ¿no? Bueno, y para detectar daño mecánico, bueno, está la prueba de hipoclorito, creo que todas la conocemos, pero bueno, lo menciono, ¿no es cierto? Se puede detectar el porcentaje de daño con esta simple prueba, ¿sí? 2 repeticiones de 100 semillas, llevando una solución de una parte de lavandina y 9 partes de agua. Y bueno, determinamos después de 1 minuto los daños físicos, ¿no es cierto? La semilla dañada siempre tiene una ruptura de tegumento y aumenta su tamaño 2 o 3 veces
más que el original, entonces vamos a poder calcular bien el porcentaje de daño. En el caso de que el porcentaje sea elevado, bueno, haremos las correcciones, o sea, las regulaciones correspondientes en la cosechadora y, bueno, tomaremos alguna decisión. Bueno, a modo de comentario, acá tenemos un gráfico de prueba de hipoclorito. ¿Sí? Tenemos porcentaje de semillas dañadas, ¿sí? En diferentes momentos de muestreo en ambos camiones. El camión, acá está de color azul, el camión 1 tiene 12,5 de humedad y el camión 2 tiene 13,5. En diferentes momentos fue hecho esto, o sea, tenemos en pre-cosecha, cosechadora, tolva, camión y silo bolsa, ¿sí? Bueno, acá la semilla estaba con casi daño mecánico nulo en pre-cosecha. Luego pasó a la cosechadora, fíjense que acá la semilla que estaba más seca de la del camión 1 ya tuvo daño mecánico. Y el punto más crítico, digamos, es el paso de la cosechadora al tolva, ¿sí? La semilla que estaba más seca casi que se duplicó de daño mecánico, mientras que la semilla que estaba con más humedad, ¿sí? No presentó tanto cambio. Así que bueno, por eso yo les digo que cuando me traen una muestra, la cosecha sea de este momento, ¿no? Bueno, ¿qué calidad de semilla de soja tuvimos? La máxima calidad de una semilla se obtiene en madurez fisiológica. Luego de esa fase comienza el deterioro. Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Y hay distintas pruebas acá en el laboratorio para poder realizarlas. Algunas son sin estrés y otras con estrés. Las pruebas sin estrés tenemos la velocidad de germinación, el poder germinativo y pruebas bioquímicas como la prueba de tetrasolio. Y otras con estrés son, por ejemplo, pruebas de vigor, como pruebas de frío y envejecimiento acelerado, ¿sí? Bueno, hablando sobre el poder germinativo, bueno, es una prueba de análisis de semillas sin estrés, como mencioné antes. Se realiza en condiciones normales de temperatura y humedad, ¿sí? Según cada especie. Por ejemplo, en soja, acá el laboratorio lo hace a 25 grados durante 8 días en arena o papel, ¿sí? Y se arrojan resultados de plántulas normales, anormales y no germinadas, ¿sí? Estas pueden ser duras, muertas y frescas. Es el principal análisis que debe realizarse si todo lo demás es complemento del PG. Esto es importante que lo sepan porque, bueno, por ahí piden solamente viabilidad, pero bueno, en un análisis de viabilidad no se detectan muchas cosas que, bueno, ya lo vamos a mencionar, ¿no? La velocidad de germinación. Bueno, es simplemente la energía, ¿sí? O el primer conteo, que también se le llama, se realiza exactamente en la misma condición que la germinación, ¿sí? Nada más que se hace una lectura antes porque ese resultado nos indica la velocidad que tiene la muestra para germinar, ¿sí? Y por supuesto en condiciones normales de temperatura y humedad. Nos sirve mucho cuando necesitamos un resultado rápido, ¿sí? O para complementar otro análisis también. También tenemos la prueba de viabilidad, ¿sí? Esta prueba es muy útil, se realiza en un corto periodo de tiempo, 24 48 horas, ya podemos tener un resultado. ¿Y qué se puede observar? Bueno, semillas vivas y muertas, no mucho más, pero podemos ver qué tipo de daño presenta la semilla, ¿sí? Porque, como sabemos, la semilla puede tener daños ambientales, daños por chinches, fracturas. Entonces por ahí nos va a dar una idea o nos va a ayudar a complementar algún PG o nos va a ayudar descartando lotes que contengan problemas, ¿no es cierto? Cuando estamos buscando a ver qué lote guardar, ¿sí? Este es un análisis muy bueno que nos va a arrojar un resultado muy rápido. Pero bueno, o sea, sepamos que también hay que complementarlo, ¿no es cierto? Con un poder germinativo, sí, y con quizás también un vigor por envejecimiento acelerado, también como lo voy a explicar más adelante. Acá lo tenemos, el vigor por envejecimiento acelerado, ¿no? En soja. Bueno, acá es una prueba con sometimiento a estrés, ¿sí? Se colocan semillas en una mini cámara, ¿sí? A 41 grados, 100% de humedad durante 48 horas. Digamos que se simulan unas condiciones de almacenamiento, bueno, bastante en malas condiciones, ¿no es cierto? Y para ver si la semilla realmente lo soporta. Es muy útil esta prueba,
¿sí? Para saber si esa semilla va a tolerar o no el almacenamiento. Como así también es muy útil esta prueba para siembras tardías en suelos calientes en el norte del país, por ejemplo, o muy tardías acá, siembras de diciembre. Bueno, este resultado es muy útil porque pone en evidencia las debilidades que tiene el lote. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, la prueba de frío en soja, al contrario, digamos, se somete la semilla a un estrés, 10 grados, durante 7 días y luego se lo lleva a cámara en condiciones de normales, digamos, de germinación. Con este resultado se va a pretender evaluar qué tan bien van a hacer ese lote a campo en condiciones extremas de temperaturas frías y húmedas. O sea, de nada me sirve que me traigan una semilla que la van a sembrar en noviembre o diciembre y que me piden un test de frío. No tiene ningún tipo de sentido, no les va a arrojar ningún resultado que les sirva. Así que bueno, solamente se sugiere este ensayo para siembras muy tempranas. Bueno, acá está la importancia, digamos, de evaluar todos los atributos. Tenemos, digamos, acá una escalera, ¿no es cierto?, con diferentes, diferentes, digamos, condiciones fisiológicas de la semilla. Tenemos, por un lado, la viabilidad, ¿sí?, que está en un primer escalón, que nos va a decir si la semilla está viva o está muerta. Después tenemos la germinación, ¿sí?, que nos va a dar un resultado de, de la cantidad de semillas o el porcentaje de semillas, ¿no es cierto?, de vivas que me pueden dar condiciones, que me pueden dar plántulas normales, ¿sí?, en condiciones normales de germinación. Luego tenemos el vigor, ¿sí?, que me va a decir de esas plántulas normales, ¿no es cierto?, cuántas van a soportar el frío, cuántas van a soportar el almacenamiento, cuántas van a soportar el calor y demás. Y luego vamos a tener una emergencia real, ¿no es cierto?, que esto va a estar determinado por el ambiente en el cual nosotros sembremos la semilla. Bueno, algo que me olvidé, digamos, en el gráfico anterior, es que mientras más separados tengamos esos escalones, ¿no es cierto?, menor va a ser la calidad del lote. Bueno, acá tenemos una comparación de lotes de semillas de un mismo productor. Bueno, evaluamos primer conteo, poder germinativo, tetrasolio, ¿sí?, viabilidad, envejecimiento acelerado, test de frío y a campo, ¿sí? Bueno, tenemos que el primer conteo, tenemos grupos muy buenos, intermedios y bajos, ¿sí? En el PG lo mismo, por supuesto que vamos a tener más plántulas normales acá porque en realidad tenemos más germinación, porque esto es antes de tiempo, recordemos, ¿sí? Acá vamos a estar esperando los 7-8 días que tiene la prueba, ¿no? Bueno, entonces tenemos un grupo que está por encima del 95%, un grupo que está por encima del 86-88% y por debajo del 70%, ¿no? Ya no, estamos, digamos, dividiendo los lotes en 3 grupos. La viabilidad nos da bien en todos los casos, por encima del 90%, excepto en el lote 6. Ya acá notamos que hay un problema de viabilidad. En el envejecimiento acelerado, bueno, aquí, por supuesto que los valores van a ser mucho más bajos que los PG, porque lo estamos sometiendo a un estrés. Y bueno, tenemos diferentes resultados, ¿sí? El lote 1 no se estaría bancando el almacenamiento en condiciones muy desfavorables, ¿sí? El lote 2 sigue igual, sigue aproximadamente, ¿no es cierto? Tenemos el lote 6 que no se bancó el almacenamiento, ¿sí? Y el lote 3 que tampoco. Después tenemos el test de frío, que hubo varios lotes que sí. Tenemos el lote 1 que no soportó frío, por lo tanto nos va a ayudar a tomar la decisión de una siembra más tardía, quizás. Bueno, y después tenemos el lote 2 que sí. El lote 6 tampoco, al igual que no se bancó el almacenamiento, tampoco soportó el frío. Y tenemos el lote 3 que medianamente ha soportado el frío. Después campo, todos los lotes nacieron, cabe destacar que hubo muy buenas condiciones, excepto el lote 6, porque claro, no soportaba almacenamiento, no soportaba frío, a campo no tuvimos emergencia.
¿Sí? Entonces, bueno, esto nos ayuda a ver las debilidades de los lotes, ¿no es cierto?, haciéndole vigor. Y, por ejemplo, si vamos a un poder germinativo, y bueno, la verdad que muchos tuvieron aceptables, ¿sí? En cambio, bueno, hubo dos lotes, que fue el lote 6 y el lote 3, un poco más flojos, digamos, pero en general si nos basamos, digamos, en el poder germinativo o en la viabilidad, ¿no es cierto?, podríamos llegar a estar poniendo un lote y como bueno, en realidad no lo era, ¿sí? Bueno, así que una prueba satisfactoria significa que podamos hacerle un poder germinativo, ¿sí?, una viabilidad y un vigor. Esa es la prueba más completa para analizar todos, digamos, los atributos de la calidad de semilla. Bueno, y acá entramos al tema sanidad, ¿sí? Le voy a dar un pantallazo como para que vean, digamos, lo principal, ¿sí?, en lo que respecta a semilla. Bueno, la sanidad es un atributo de calidad importante, al igual que los demás ya mencionados. Se pueden desarrollar patógenos de semilla tanto en el campo como en el almacenamiento. Hay patógenos que se transmiten por semilla y la semilla es la principal fuente de inóculo. Hay patógenos que se transmiten por semilla y la semilla no es importante como fuente de inóculo. Hay patógenos que reducen la germinación y hay microorganismos presentes en la semilla que nunca se han asociado a enfermedades y no disminuyen la germinación, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos una semilla con un 15% de humedad, ocurre un evento como una lluvia o aumenta la humedad relativa, aumenta la humedad de esa semilla, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Tenemos una infección por patógenos en ese momento, ¿sí? Baja nuevamente la humedad, vuelve a producirse una lluvia, aumenta la humedad y vamos a tener una semilla que va a estar deteriorada, ¿sí? ¿Qué es importante? O sea, sembrar una semilla sana. Por ejemplo, si estamos teniendo una incidencia de Cercospora azogina en semilla de un 5%, bueno, se dice que Cercospora tiene una tasa de transmisión del 50%. Es decir, si nosotros sembramos 450.000 plantas por hectárea o semillas por hectárea, vamos a tener 11.250 focos de plantas enfermas por hectárea, ¿sí? A su vez, eso después luego se va reproduciendo. ¿Cuál es la consecuencia de sembrar semilla enferma? Introducir patógenos a áreas nuevas, aumento del inóculo, ¿sí?, en cultivos sucesivos, perpetuación de enfermedades, aumento de costos para el control de enfermedades, diseminación a largas distancias, reducción del poder germinativo y vigor y reducción de la productividad. Bueno, tenemos que los patógenos en semilla pueden estar en la muestra de semilla como concomitante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esclerotinia, o pueden estar en la semilla, ¿sí?, externamente, ¿sí?, produciéndose una infestación, o internamente una infección. Ya vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, tenemos patógenos como Cercospora kikuchi, ¿sí? Recuerden que esta enfermedad no disminuye germinación. Phomopsis, Peronospora manchurica, Sclerotinia sclerotium, ¿sí? Son las enfermedades más frecuentes que se ven. Bueno, por ejemplo, patógenos en muestra de poder germinativo. ¿Qué es lo que estuve viendo? Por ejemplo, tenemos semillas infectadas por hongos, ¿sí?, podredumbre de cotiledones, ¿sí?, plántulas anormales por una infección primaria, ¿sí? Esto es muy común de ver. Bueno, ¿y cuál es el método utilizado por el laboratorio, digamos, para la detección de patógenos en semilla? Blotter test, ¿sí? ¿Qué se va a detectar acá? Los signos de las enfermedades presentes, ¿sí? Se expresan en incidencia, que es el porcentaje de semillas infectadas, severidad, nivel de infección del inóculo, ¿sí?, y la prevalencia, que es el porcentaje de muestras afectadas. Bueno, un ejemplo acá en el laboratorio tenemos que se observa una semilla visualmente intacta, ¿sí?, pero el poder germinativo era del 0%. El problema, al hacer el blotter test, nos dio que había un 100% de incidencia de Phomopsis, ¿sí? Bueno,
con el curado de las semillas, ¿qué podemos hacer? Erradicar el inóculo, ¿sí? Sobre o dentro de las semillas, se protege a las semillas y plántulas de los patógenos que viven en el suelo, esto es muy importante, y lograr una emergencia uniforme y una mejor implantación del cultivo, ¿no? Por supuesto que nos va a aumentar el poder germinativo, nos va a aumentar el vigor y nos va a mejorar la sanidad, ¿sí? De esa manera se disminuyen los riesgos. Acá el laboratorio puede realizar una muestra con fungicida y sin fungicida a la par, y también puede hacer blotter para determinar qué tan bien funciona, digamos, el fungicida para esa muestra. Bueno, y como general, digamos, bueno, tenemos distintos patógenos con distintos principios activos. Bueno, por ejemplo, para Peronospora manchurica, los activos que mejor andan son, bueno, metalaxil. Para Fusarium, Fomoxis alternaria, ¿sí? Que son de almacenajes, fludeoxinil y carboxin son los que mejor andan. Y después tenemos que para Cercospora, Fusarium y Fomoxis, lo mejor son los fungicidas del grupo de los benzimidazoles, ¿sí? Entonces, bueno, según los patógenos que tengamos en la muestra, el laboratorio le va a hacer una recomendación de qué cura semillas utilizar o por lo menos qué principios activos y qué combinación de ellos utilizar para poder mejorar, digamos, la performance de su semilla. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Y bueno, acá está mi contacto, mi mail, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa los espero por el laboratorio a charlar un poco. Muchas gracias y saludos.